El resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, empezando esta semana corta, pero con actividad legislativa. Después vamos a detallar las reuniones de comisiones que ya están anunciadas para esta semana. Por el momento solamente una comisión se va a reunir. Ahí agregaron recién una contame más. que no la vi. Una más ¿Cuál? Que es la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el diputado Facundo Manes. Pero yo vi mal, o eso es para la semana siguiente, después del feriado. ¿Habría mirado mal? Me ¿Habría parece mirado que 31? Sí. Me parece que 31, sí. bueno, entonces, Casi pero segura. la agregaron igual. Porque claro, yo bueno. por eso te pregunté, porque antes de venir chequeé un poco la agenda y vi que estaba publicada la de Ciencia y Tecnología, pero vi que era para la semana después del feriado. Está bien. Entonces, bueno... que también la vamos a comentar, porque al ser cortita esta semana 15, vamos a tener claro, una sola comisión el día miércoles y después, sí, ya la semana siguiente vamos a meternos con esta comisión, que es por el momento la única semana. Y yo estuve preguntando y se empieza a hablar de una posible sesión después del fin de semana largo. ¿Te acordás que hablábamos de eventualmente, y acá insistíamos mucho en la posibilidad de que se diera una doble sesión en la misma semana? Sí. Así que no descartemos, porque se está hablando también de la presencia del jefe de gabinete para la segunda semana de junio. Entonces no nos sorprenda de que si va a haber sesión, que sea en la misma semana, para aprovechar miércoles y jueves o martes y miércoles, como fue allá por marzo. Recordemos, la última vez que estuvo el jefe de gabinete fue el 28 de marzo pasado, y el día anterior había habido una sesión ordinaria. Y ahora se anuncia la posibilidad de que vuelva para cumplir con la premisa que tiene el jefe de gabinete de cumplir con la manda constitucional que establece que todos los meses tiene que presentarse en cada una de las cámaras, y bueno, ya lo hizo en marzo en la Cámara de Diputados. En abril no pudo ir al Senado, pero sí fue el 11 de mayo al Senado, y ahora en junio lo esperamos en la Cámara de Diputados. Así es. ¿Te parece si nos metemos en lo que es el temario del día de hoy para el resumen de noticias parlamentarias? Vamos a estar hablando un poco de lo que es la ley del blanqueo. ¿Qué es así para las personas que no entienden quizá de cuestiones económicas, tienen cuestiones tributarias? Explicarlo fácil y sencillo. ¿Qué es la ley del blanqueo? Bueno, después vamos a dar detalles de cómo es específicamente, pero es una cosa que viene de la mano del acuerdo que hubo con Estados Unidos para exteriorizar los bienes de argentinos que residan allá. El blanqueo no alcanza, no necesariamente tiene que ver con la gente que tiene dinero en Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo o aún debajo del colchón, y que tendrá durante 6 meses, durante 120 días, la posibilidad de venirse a blanquear sus bienes. Habrá que desempolvar los colchones, decís vos. También, por ejemplo, hay que sacar todo el dinero que no esté exteriorizado, o sea, no es necesariamente, entonces reiteramos, la plata que pueda llegar a estar en los Estados Unidos, pero sí viene de la mano de ese acuerdo que se estableció el año pasado con Estados Unidos, que permite que, le quita el secreto bancario a esas cuentas. Así es, y hablando de cuestiones económicas, cuestiones tributarias, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, y en esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Carlos Heller respecto a lo que es el 15% del reintegro del IVA. La semana pasada fue el tema del aumento a los jubilados, que además del aumento establecido por el índice que está fijado por ley, fijó para los 3 meses siguientes aumentos de una suma determinada para los jubilados de la mínima y descendiente para el resto hasta la segunda categoría, digamos, con lo que abarca al 80% de los y las jubiladas del país. Es decir, en el marco de la pelea por quebrar la inercia inflacionaria, medidas tendientes a que los sectores más vulnerables, más débiles, se pueda mitigar el impacto que tiene
el aumento de precios, porque la inflación no es una cosa teórica, No. tiene que ver con los precios. Entonces el gobierno anunció este fin de semana un montón de medidas, algunas más fáciles de aplicar, otras más complejas de aplicar, algunas con resultados que seguramente se irán viendo en el tiempo, que son la pelea en lo que la última vez que hablamos yo creo que expliqué bastante cuando hablamos de la puja distributiva. Sí. Es decir, son todas cuestiones que tienen que ver con la puja distributiva. En el marco de la puja distributiva está tratar de ordenar la macroeconomía. En ese tratamiento de ordenamiento de la macroeconomía están los proyectos como este de hoy de la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, tratando de generar mecanismos de ingresos legítimos de divisas para fortalecer las reservas y desalentar las expectativas que se fogonean todo el tiempo respecto de la inminente e inevitable devaluación, que por otro lado alienta a los formadores de precios, es decir, que aumentan en función de la inevitable e inminente devaluación, cosa que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, pese a que esa devaluación no se produjo, y ahí estamos peleándola en diversos frentes, pero las medidas, por eso digo, algunas son hacia la macroeconomía, hacia la economía, tratando de cambiar las reglas del juego, y otras son tratar de aliviar la situación de las personas que peor la pasan, y en ese marco vienen medidas como anuncios como estos que vos me comentás. Y con esta introducción nos metemos de lleno en el tema de hoy que tiene que ver con el blanqueo de capitales, un proyecto de ley que interesa mucho al Poder Ejecutivo Nacional, y para entender de qué se trata, José nos va a explicar. Sí, justamente, ingresó finalmente a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de blanqueo del Poder Ejecutivo denominado Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. ¿Y por qué digo por fin ingresó? Porque es algo que se especulaba con que ingresaría el año pasado, inclusive en el mes de diciembre, y después figuró entre los temas a tratar durante las sesiones extraordinarias. El proyecto comprende a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco. Es un blanqueo liso y llano. El proyecto tiene como antecedente, lo que decíamos, la firma el 5 de diciembre de 2022 del acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, y el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, y está diseñado en el marco del entendimiento con Estados Unidos sobre intercambio de información financiera. Ese intercambio del que hablábamos recién al principio. Es decir, para explicarlo de una manera más sencilla, porque a veces es como estos temas muy técnicos cuestan de entenderlos. Lo que le está pidiendo de alguna manera a los funcionarios argentinos, a los funcionarios de Estados Unidos, es decir, firmemos una ley en la cual ustedes nos ayuden a investigar a nosotros sobre todas aquellas personas que podrían tener dinero o invertido en ese país, algunas cosas, ¿o no? El acuerdo que se firmó con Estados Unidos establece que, ya está firmado, es un acuerdo inédito y va a permitir que un intercambio de información tributaria entre ambos países. Exacto, o sea, lo que están haciendo es ambos funcionarios firman un acuerdo para decir, ayudémonos mutuamente a investigar el dinero que puede tener cierta persona tanto en Argentina como en Estados Unidos, y que necesitamos que eso sea declarado. Claro, así es. Bien. Y está esta ley que se establece que justamente para acompañar este acuerdo, no necesariamente es que tiene que estar esta ley para que exista el acuerdo, porque el acuerdo ya está, se pone en vigencia en los próximos meses, en septiembre creo que se pone en vigencia, pero siempre corresponde que se haga una ley de este tipo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, para eventualmente prevenirse de que haya una estampida de fondos, justamente, de que entonces que de esta manera se vayan exteriorizando de manera ordenada. Y finalmente, por eso se especulaba con que era un proyecto que se iba a tratar en el mes de diciembre. Recordemos que el ministro de Economía le había pedido que quería tenerlo para el 30 de diciembre, cuestión de que eso se pudiera poner en marcha para el 30 de marzo, ya estuviera
listo y ya en marcha y finiquitado. Por eso le había figurado en el temario extraordinario, se le había pedido justamente a la presidenta de la Cámara de Diputados que le diera tratamiento rápido, pero claramente no estaba el proyecto tampoco, ¿no? Recién acaba de entrar esta semana. ¿Por qué no entraba? Bueno, porque había que ajustar las tuercas justamente, sí. Tal cual. Y aparte por el hecho de que en diciembre se había enrarecido mucho las relaciones entre el oficialismo y la oposición, sí. Y no había clima como para que pudiera avanzar. Entonces, ¿y ahora crees que puede llegar a haber un clima en el cual podría llegar a avanzar esto, por lo menos para empezar a tratarlo en comisión? Para tratarlo sí, para aprobarlo en principio no. Porque Juntos por el Cambio ya ha exteriorizado alguna mala predisposición sobre este tema, sí. Justamente. Uno dice en estas circunstancias, a todo gobierno le corresponde un blanqueo, siempre se les aceptan blanqueos a todos los gobiernos. En este caso lo que dice la oposición es, bueno, pero este gobierno ya le dimos el blanqueo. Ya fue con el tema para la construcción, el tema eso incluía un blanqueo. En este caso, bueno, cayó dentro del año electoral y a esta altura ya están todos metidos en la cuestión electoral y se le va a dificultar bastante el tratamiento, si bien, y también está, bueno, las pequeñeces de cada sector político, obviamente. El acuerdo con Estados Unidos está, el blanqueo, y si se firma para fin de año, en última instancia, o se deja pasar el tiempo, y bueno, los beneficios los recibirá el próximo gobierno. Exactamente. Y para ayudarnos a entender un poco más respecto a lo que es la ley del blanqueo, el diputado Carlos Heller decía lo siguiente. Los roles de la AFIP y el manejo de la información de la AFIP no es información pública, es manejo confidencial y en definitiva cuando la AFIP determina o entiende que se ha cometido un delito hace las denuncias penales correspondientes, pero no se publican las listas de los eventuales, creo que además porque hay leyes que obligan a actuar de esa manera. Obviamente que la apertura de la posibilidad de un nuevo blanqueo, para decirlo en términos vulgares, a esto que formalmente se llama declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, hay que vincularlo y vuelvo a vincular bien a decir que está en marcha el intercambio de información y van a aparecer todos los no declarados y vamos a actuar judicialmente con toda la energía, le damos una oportunidad más a bajo costo, blanqueen y se salvan de las sanciones que le corresponderían por haber fugado hacia el exterior dinero sin haberlo declarado y sin haber pagado los impuestos que correspondía pagar. El problema acá es los que se la llevaron. Claro. Entonces están las distintas búsquedas para lograr que esos dineros que debían haber tributado en la Argentina, porque previamente, insisto, fueron generados por ganancias que personas o empresas hicieron en la Argentina, tributen algo. Por eso el régimen que se está proponiendo propone un régimen de incentivos, ya que a los que lo hagan dentro de los 120 días corridos y repatrien, solo podrían hacerlo pagando un 5%. Digo repatrien porque esto se aumenta en un 50% si es exteriorización y no se repatria. Exacto, si queda en el exterior. Si solo se declara. Y así va sucesivamente, 10% hasta transcurrido el plazo de 120 días, 20% cuando excedan ese plazo y así sucesivamente, tratando de generar un incentivo muy simple para que se declaren fondos que están en el exterior que no fueron oportunamente declarados.
Y Carlos Heller siempre es muy pedagógico para poder explicar estas cuestiones que tienen que ver con temas económicos y tributarios. Por algo es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, hablando de alguna manera que lo que busca este blanqueo de capitales es dar esa última chance, esa última oportunidad a todas aquellas personas de que blanqueen y efectivamente tributen por lo que deberían tributar antes de accionar legalmente y judicialmente con el aparato judicial. Pero para seguir entendiendo, José nos va a seguir explicando a ver de qué se trata esto. Ahí está, sí. Bueno, las alícuotas aplicables van a ser, vamos a ir un poco a lo que estaba leyendo el diputado Heller, serán del 5% desde la entrada en vigencia y hasta transcurrir el plazo de 120 días corridos desde la puesta en marcha del blanqueo. Arranca enseguida el blanqueo, se aprueba y entra en vigencia. 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días y 20% para los bienes declarados desde el vencimiento del segundo plazo y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos. Esos son los plazos que establece. Bueno, digamos, en el caso de aquellos bienes detectados en el exterior y no declarados, pagarán una tasa del 7,5% en los primeros 120 días de sancionar la ley, un 12,5% desde el vencimiento del plazo anterior y hasta los 120 días, y de esa fecha por otro 120 días será de 22,5%, o sea que hay que apurarse. Cuanto más, si uno lo quiere declarar, que se decida rápido, que no espere hasta el último plazo porque más pagás y claro, la diferencia. En realidad lo que va marcando un poco esta ley es que decís, tenés los 4 primeros meses para blanquear y declarar y vas a tener este porcentaje de impuestos, sería sobre lo que tenés que declarar. No declaraste dentro de esos 4 primeros meses, dentro de los siguientes 4 meses vas a tener un poquito más elevada la tasa de interés y si no lo hiciste, es como que te da un plazo casi de un año, un poquito más, un año y unos meses para terminar de declarar efectivamente desde el día, recordemos, que queda publicada en el boletín oficial, que ahí es donde se entiende que la ley empieza a regir en la República Argentina. No quiere decir que con que la Cámara baja de media sanción ya va a empezar a regir desde ese día, sino que tiene que pasar por el Senado. Una vez que el Senado lo aprueba, se publica efectivamente en el boletín oficial y desde el momento en que la ley está publicada en el boletín oficial, empiezan a correr estos plazos. Y recordemos, esto es para todo, no necesariamente para los bienes establecidos en Estados Unidos, sino puede estar en Europa o en las Bahamas o en el colchón, abajo del colchón. Exactamente. Se establecerá un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia en moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000, porque esto establece que, bueno, siempre y cuando pueda justificar también esos bienes. ¿Qué periodo se entiende por los últimos 3 periodos fiscales? ¿Es por años, se entendería? Sí, o sea, sería por los últimos 3 años, claro. Es lo que quiere decir los 3 últimos periodos fiscales. Así es. Bien. Justamente porque, bueno, no es cuestión de que, bueno, esto está bueno porque si no blanqueás una fortuna absoluta que no tenés manera de demostrar ni siquiera que sea tuya. Sí. Y entonces, bueno, de esta manera lo podés hacer. A ver, veamos, aparte... para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o extranjera requerirá una confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. Bueno, ¿qué se entiende por repatriación de bienes? Cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior, que se declaren, el que no podrá ser inferior al 10%. Eso es lo que se entiende por repatriación de bienes. Así es. Perfecto. Sí. Ahora veamos la placa siguiente. Bueno, ¿quiénes quedan excluidos del régimen? El régimen simplificado, los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario, por ejemplo, tampoco podrán ingresar al blanqueo de capitales ningún presidente o vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, gobernadores, intendentes, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero de 2010. O sea, del 1 de enero del 2010 a
el 2023, supongamos que esto se sancione el año que viene, 2024, todos estos funcionarios que enumera no van a estar obligados. No van a poder blanquear. No pueden blanquear. Claro, no tienen la obligación de blanquear. No tienen, si vos querés blanquear, no podés blanquearlo porque se supone que esos bienes, que vos no podías haber incurrido en el ocultamiento de este dinero. Así que, y tampoco los familiares. Eso va a generar polémica. Y claro, sí, obviamente, sí. Y tampoco. ¿Por qué no podrías? No sé, habría que porque se supone que vos, si fuiste funcionario, no podés haber incurrido en esa falta grave. Claro. Tampoco, también el capítulo 3 plantea exclusiones para funcionarios públicos y sus familiares directos. Los que quedan incluidos en el mismo periodo son las esposas de los funcionarios, cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos. Recordemos que hubo un gran lío en su momento con el blanqueo que se impulsó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Macri pedía que pudiera blanquear, por ejemplo, familiares suyos y, bueno, finalmente en la Cámara de Diputados hubo una gran tenida con el diputado Felipe Solá, que se paró de manos con ese tema y bueno, finalmente se aplicó eso por decreto y ese tema terminó judicializado. O sea, Macri lo autorizó a un primo, en realidad, a blanquear, que en teoría el Congreso no se lo habilitaba, por decreto se lo habilitó, eso se judicializó, finalmente quedó en la nada, pero bueno, eso fue una gran discusión, pero en general es de uso y costumbre que por lo menos los funcionarios nacionales estén alcanzados. O sea que pregunto para que se entienda, todos los funcionarios que ejercieron sus funciones antes del 2010, o sea, hasta el 2010, tienen la obligación de blanquearlo. Todos los funcionarios que fueron desde 2010 para acá no pueden entrar en este blanqueo, se supone. Los funcionarios, no todos los funcionarios, sino los altos funcionarios, presidente, vice. O sea, si mañana. O sea, de alguna manera tener estos plazos de beneficios para poder blanquear, por ejemplo, dentro de los 4 meses tenés un porcentaje, a los 8 meses no tenés siguientes, ningún beneficio, otro no podés porcentaje. blanquearlo. Esos, pero no quiere decir que no tengan la obligación de blanquearlos. No quiere decir eso. Los tiene que blanquear, sí o sí. O sea, no los tiene que tener, en realidad. Perdón, no si puede ser alcanzado. Pero está bien, está claro. bien. Pero suponete que mañana venga la esposa de Mauricio Macri y diga, y él ya dejó de ser, bueno, él está comprendida dentro de esto. No, o sea, tiene la obligación de... Queda excluida del blanqueo. Claro. O sea, si tenés un blanqueo, bueno, atenete a que no te descubran, en todo caso. Claro, ahí entendí. Bien. Ahí está la cuestión. Veamos la placa siguiente, entonces. A ver, se excluyen aquellos sujetos declarados en... esto también es importante. Se excluye a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Como en un blanqueo es un beneficio, no pueden tener acceso a Perdón que te interrumpa, José, pero tiene tiene su lógica esto, porque si son sujetos que fueron declarados en estado de quiebra, para llegar a un estado de quiebra, vos tuviste que haber pasado por un proceso judicial en el cual legalmente se comprobó que hubieron acciones fraudulentas o que algún delito cometiste o algo hubo. Entonces claramente se entendería que no pueden tener este beneficio de darle esta posibilidad de blanquear bajo estos plazos, con estos montos. Y lo mismo los que fueron condenados por delitos a incumplimientos tributarios. Claramente, si fuiste condenado con una sentencia firme, no vas a tener encima la posibilidad de la ley del blanqueo, porque fuiste condenado, te encontraron, te investigaron y encima probaron que fuiste condenado en un delito tributario. Claro, por eso, exactamente, porque un blanqueo es un beneficio, en definitiva. Entonces, si vos no estuviste a derecho, no podés ser alcanzado por ese beneficio. Claro. Si vos fuiste a quiebra y tenías esa plata y no la usaste para evitar la quiebra, no me vengas ahora a pedir un beneficio. Claro, totalmente. Se entiende perfecto. Este proyecto va a pasar por las comisiones de presupuesto que dirige el diputado Carlos Heller y de finanzas que encabeza la diputada Alicia Aparicio. Bueno, esto lo dijimos ya, lo de las quiebras.
quiebra, a ver, otro aspecto del texto es la incorporación de esto se las trae. De colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no, en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y o localización tanto de bienes no declarados en el país y en el exterior como de maniobras que tengan como objetivo alguno de los delitos tipificados en el presente régimen penal tributario. Ahora pregunto, ¿quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son los colaboradores y si van a haber colaboradores en Argentina y también en Estados Unidos? En cualquier lado. ¿Y quiénes suelen ser estos colaboradores? Sí. Pueden ser contadores. Contadores son los principales que te terminan mandando al frente. Pero contadores que, claro, vos decís del privado, de alguna manera que te buchoneen, podríamos decirlo, frente a la AFIP, una cosa así. Claro, así es. O las cónyuges o amantes. Claro. Esas son las que te conocen bien los datos esos y te pueden llegar a dar. Siempre se garantiza sí, tanto hombres como mujeres, porque también en el régimen claro, dije amantes, claro. Claro, en el régimen, cuando uno también se casa, muchas veces termina poniendo cosas a nombre de otra persona y de repente te das cuenta que esa persona no tiene nada a nombre suyo, pero sí está todo a nombre de quien fuese su cónyuge, su conviviente o su amiga, su amigo, o lo que sea, ¿no? Así es, sí, tal cual. Y bueno, la AFIP, por ejemplo, puede acordar con el colaborador en los términos que fije la reglamentación el monto de la recompensa, porque esos colaboradores tienen su recompensa, aunque la recompensa no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado. O un 5% de los bienes exteriorizados. Y ahí veía en la placa anterior que decía la última parte que también hayan aquellos colaboradores que detecten algún tipo de maniobra que de alguna manera esté destinada a evadir o a no blanquear, digamos, claro, o a evadir responsabilidades fiscales. Entonces, no necesariamente habla, me parece importante hacer hincapié, porque no necesariamente habla del delito efectivamente consumado, sino también de aquel que está en tratativas de hacerlo, ¿no? Que está yendo camino a buscar evadir de alguna manera las responsabilidades tributarias. Así es, sí, tal cual. Bueno, por eso decíamos, hablamos siempre de contadores, otro aspecto a ver, esto lo dijimos ya. Sí, bueno, veamos la siguiente. Entonces, quienes hagan uso de esta figura, lo que decíamos, gozará de protección y reserva de identidad de él o ella y su entorno familiar o societario. O sea, esto es una protección para los colaboradores. Claro. Es decir, ustedes, viene la AFIP, le dice usted, señor colaborador, contador, por ejemplo, nos puede ayudar a tener este tipo de información y nosotros le garantizamos la reserva de identidad y que todo esto va a estar como bajo un secreto de sumario, digamos. Así es, sí. Porque claramente tiene una razón de ser. Es como funciona, por ejemplo, siempre decimos en los delitos de femicidio, ¿no? Muchas veces la gente no se quiere involucrar o no quiere denunciar porque tiene miedo a que luego tomen represalia ante quien denuncia. Entonces, de alguna manera se protege la figura con la reserva de identidad. Y lo mismo pasaría acá, es como que te garantiza una reserva de identidad siempre y cuando vos colabores y aportes información para poder descubrir a esta gente que no está cumpliendo con las obligaciones fiscales. Claro, así que es indispensable que exista esta figura que, bueno, la AFIP estará dispensada a aplicarle sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria en caso de corresponder cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueron objeto de un acuerdo de colaboración. Obviamente, lo que declaren esos colaboradores o colaboradoras tiene que ser probado ante la justicia. Exactamente. Y para poder darle un cierre a este tema y que quede fácil de entenderlo, como bien José lo estuvo explicando muy académicamente, muy prácticamente, también vamos a escuchar al diputado Carlos Heller a ver qué nos decía respecto a esto. Las cuestiones existen más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda tener. Y en definitiva, si alguien blanqueó a través de comprar criptomonedas, no habría ninguna razón para que no pueda blanquear porque hizo esto, porque de cualquier manera debería exteriorizarlo o traerlo al país, ingresarlo al país. Quiero decir que el régimen también plantea que quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010
y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Eso es algo novedoso. Desde el 2010. Además, se excluyen aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Se excluyen los activos, porque estas cosas se van a decir, se excluyen los activos provenientes de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los sujetos beneficiados deberán cumplir con todas las obligaciones vinculadas con la prevención de estos delitos. Los sujetos que se acojan al régimen establecido en la presente ley deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. El producido, Sí, por favor. el producido del impuesto especial que se fija en el presente título, con excepción del importe que fue ingresado en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, el cual será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda, con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública, se destinará 80% al Tesoro y 20% a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y seguimos compartiendo más información parlamentaria. Ya venimos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse. Y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Tenemos mucha información para compartir con ustedes porque en el día de hoy estuvieron distintos legisladores y legisladoras hablando con las distintas ediciones, con nuestros compañeros aquí en Diputados Televisión, y vamos a arrancar a repasar, a ver qué decía en la primera mañana la diputada Susana Landricini respecto a la gestión del actual ministro de Economía. Usted sabe que desde el Ministerio de Economía, desde que asumió el nuevo ministro después de la salida de Martín Guzmán y Silvina Batakis, que todavía ni siquiera hace un año, no se ha parado de hacer negociaciones y medidas y gestiones ante el Fondo Monetario, ante otros países, ante Brasil, ante China, ante la Corporación Andina de Fomento, ante el Banco Mundial, etcétera, para buscar soluciones al desfinanciamiento de la Argentina y al endeudamiento y los vencimientos y las condicionalidades del acuerdo con el fondo en la Argentina. Sabemos que ese acuerdo, como se gestó, no se puede cumplir, por eso también las propias autoridades del fondo están aceptando revisiones, que están en curso las discusiones. Y quiero decir, cuando yo dije control hace un rato, vinculado a los precios y a otras variables económicas, me refiero a la búsqueda de algunos acuerdos con sectores económicos, con sectores de la banca, con sectores de la industria, con sectores del agro, que entiendan que Argentina no puede explotar, porque si la Argentina explota, también explotan sus negocios, ¿sí? Y los únicos que se beneficiarían serían los que fugaron sus capitales. El resto, que los reproduce localmente para obtener ganancias y rentas, necesita que Argentina exista, que esté de pie, que cumpla los compromisos que contrae y que su población sea convocada a seguir trabajando como viene creciendo el empleo y siga consumiendo para que también las empresas vendan y reproduzcan su capital.
Y respecto a las negociaciones y gestiones que está llevando adelante el actual ministro de Economía, Sergio Massa, frente al Fondo Monetario Internacional y a otros países, sabemos que en los próximos días está prevista una reunión, una gestión en China. ¿Qué sabemos al respecto? Claro, justamente a fin de mes va a viajar a China para hablar va a hablar en Pekín sobre el tema de la cuestión de los BRICS, con los BRICS, justamente para conseguir un dinero que, es parte de la negociación que se encaró en su momento, hace algunas semanas, en Brasil, y había quedado en que tiene que haber un consentimiento de parte de los BRICS también para destrabar ese dinero que necesita dólares. ¿Qué necesita Argentina? Dólares en este momento, y se está negociando con el FMI y con otros organismos multilaterales para conseguirlos. Y otro de los temas importantes que estuvo hablando la diputada Landricini tiene que ver con la situación en la cual se encuentra el oficialismo en este momento. Vamos a ver qué decía. Yo soy economista y pienso algunas cosas que comparto con lo que dijo el ministro Sergio Massa. Las disidencias políticas internas pueden generar, o esas tensiones de las PASO en tan poco tiempo y con tanta fragilidad económica y tanta velocidad de reacción de algunos agentes económicos en lo cambiario, en los precios, los formadores de precios y demás, en un momento delicado. Creo que es más importante que nunca tejer acuerdos que ahorren dinero, que ahorren esfuerzos, por más que en algunos casos se dice que las PASO son un mecanismo más democrático. Creo que en la situación nacional me inclino más por los acuerdos generales que son representativos de distintos agrupamientos del justicialismo y del Frente de Todos, porque creo que cualquier volatilidad económica es también el resultado de las tensiones políticas. Yo comparto con nuestra vicepresidenta que lo importante es un programa. Y en el marco de ese programa, como bien lo explicó ayer Carlos Heller en su columna de los domingos, una vez que está el programa concertado en sus lineamientos generales, que ya hay esbozos de trabajo por parte de distintos compañeros y compañeras, integrantes del Frente de Todos y cercanos, los nombres son funcionales a determinados acuerdos en los que todos y todas debemos ser proclives a ocupar lo que se nos requiera en términos de ese programa, según la formación, la trayectoria, la experiencia, el compromiso, el tiempo que se pone en juego. Estamos a muy poco tiempo y estamos en una situación muy difícil en el país. Yo defendería, por supuesto, una interna muy completa, una PASO abierta, pero me preocupa el desgaste para la población en general, el desgaste económico que significa, el desgaste organizativo en momentos de incertidumbre económica, que es difícil construir esas certidumbres que usted señalaba al comienzo, mejorar la cuestión de la capacidad de consumo, controlar la especulación de los precios, controlar las operaciones de evasión y elusión impositiva, controlar la fuga de divisas y los negocios especulativos de tipo cambiario. Mire cuánto por hacer. Ahora, diputada, y entonces, un tema. Sí. Si priorizamos los temas centrales de un programa, encontraremos acuerdos de qué lugar tiene que ocupar cada uno o cada una. Ahí escuchábamos la palabra de la diputada Landricini hablando un poco sobre si encontramos el lugar, los temas centrales, es donde ahí podríamos empezar a organizar los jugadores, dicho de otra palabra, qué puesto tendría que ocupar cada uno, pero siempre y cuando teniendo en cuenta los actuales problemas que tienen los ciudadanos, ¿no? Y hablando también de la parte económica y la papa caliente, que se ha puesto de moda esa frase, así dicha por la vicepresidenta de la Nación y repetida por el destinatario de la misma, que es el ministro de Economía, y bueno,
bueno, que justamente expresó y pidió un poco de sosiego dentro del propio oficialismo para justamente una cuestión que tiene que ver con evitar, por ejemplo, la cuestión de las PASO para no agregarle más ruido político a la campaña electoral dentro del oficialismo. Exactamente. Dicho en otras palabras, ir en lo posible con un candidato único. Así. Ese es el objetivo que apunta el actual ministro de Economía. Y quien estuvo hablando también con nosotros, con los compañeros de lo que es la primera edición, es el diputado Godoy, que habló respecto al lavado de activos y decía lo siguiente. Nosotros vamos a, seguramente las próximas semanas, volver a hacer una reunión informativa, o por lo menos de discusión interna de la comisión, para ver si podemos lograr en definitiva en otra reunión obtener dictamen. Quedó claro en su momento, en la anterior discusión con la media sanción que venía del Senado y en esta, que hay una posición por parte de Juntos por el Cambio de no discutir absolutamente nada respecto de esta ley, bajo el argumento falso de que lo que busca una reforma es provocar la eliminación total de las SAS, ¿no? De las sociedades por acciones simplificadas. Nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es que tengan mayores mecanismos de control que no sean utilizadas fácilmente para lavado de activos, para financiamiento del terrorismo, para, bueno, básicamente perjudicar a acreedores, sino que sean utilizadas como una herramienta para la que fueron creadas, que está bueno, están destinadas a generar mayores mecanismos de control, como toda sociedad debe tener, pero seguir con las facilidades para el sector emprendedor, ¿no? Digo, que no se transformen en un mecanismo donde grupos de la narcocriminalidad lo utilizan para el lado de activos, o se constituyen estas SAS y aparecen propiedades de $500.000, $1.000.000, como parte de esa sociedad que se constituyó con 2 salarios mínimos vital y móvil, sino que tenga un mecanismo para su funcionamiento. Entre ellos es un registro, es decir, que todos aquellos que las constituyan sean emprendedores y en definitiva se inscriban en un registro. Esto no lo veo nada de burocratizante, ¿no? Digo, no es tan difícil un registro, sobre todo si tiene características digitales, y también lo que prevé el proyecto, que es muy interesante, que tiene que ver con fortalecer la de presupuesto para financiamiento, para créditos. Tal cual. Y esto también está bueno, porque en definitiva, si las pymes, las micropymes son las que mayor porcentaje generadores de trabajo. Tal cual. Claro. Hay otro. El mayor porcentaje generador de trabajo, y nosotros tenemos que fortalecerla. Entonces, tenemos que poner blanco sobre negro en esta discusión. Yo estoy explicando esto. Bien. El artículo de la ley dice básicamente esto, no dice más nada. Si ustedes se ponen a leerla, dice esto. Y se sienta alguien al frente mío a decirme, no, lo que ustedes quieren hacer es eliminarla, se torna difícil la discusión. Y siguiendo la línea que venía hablando el diputado Godoy, recordemos que aquí hubieron reuniones informativas donde trataron el tema del lavado de activos, también trataron el tema de las sociedades por acciones simplificadas, que un poco lo estuvimos explicando aquí, ¿no? Sí, justamente desde Juntos por el Cambio se hicieron expusieron esos reparos respecto de la intención del oficialismo de modificar la ley. Es una ley que, recordemos, está impulsada por Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, y también tiene las firmas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y de Paula Penaca. Y bueno, pero que desde Juntos por el Cambio sostienen que en realidad, y por lo que dijeron en la reunión informativa a la que hacía referencia Lu, eso lo que terminaría haciendo es generando que lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, que es la eliminación total del uso de las SAS. Y en la segunda edición estuvo presente la diputada Virginia Cornejo hablando de un tema que también es muy importante, que tiene que ver con las licencias parentales. A ver qué decía. Mira, mi mirada en todos estos temas es una mirada que debería estar o está dentro de un contexto mayor. Hoy nuestro país está sufriendo las consecuencias de lo que son las políticas económicas que se están viviendo, esta enorme inflación, esta enorme cantidad de impuestos sobre las empresas o sobre quienes trabajan o quieren empezar a trabajar. Todo esto, sin lugar a duda, está relacionado a lo que puede ser
el trabajo de las mujeres o una mayor cantidad, que ojo, que no solamente se piensa muchas veces en lo que es la licencia de la mujer, sino también la licencia de los hombres. En otros países del mundo le dan la misma cantidad de licencia al hombre como a la mujer, pero esos países que lograron estos beneficios también lograron aparejar beneficios económicos a todo el contexto. Cuando digo todo el contexto, yo por ejemplo vengo de la actividad privada. Ese es el comienzo, o sea, es desde donde provengo y sé lo que significa hacer que una empresa privada logre subsistir en el tiempo en estos vaivenes que tiene la política. Cuando nosotros logremos este equilibrio, sin lugar a dudas vamos a lograr muchísimos más beneficios para quienes trabajen. Pero mientras esto no se logre, lo veo muy difícil de poder ser sancionado e inclusive ejecutado, que es lo más importante. En muchos casos pienso que de acuerdo al tamaño de las empresas o al tamaño del lugar donde nos desempeñamos como mujeres, podamos generarle condiciones internas como centros de lactancia materna, como lugares para los niños o los bebés que nacen, y todo esto llegar a una conjunción de tal manera que se pueda pensar en que es atendido el bebé, que las licencias estas estarán o no estarán definidas con respecto a estos temas. En fin, creo que es de largo debate este tema que me estás planteando. Y respecto al tema, hace pocos días se reunió un plenario de comisiones de legislación de trabajo en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde hablaron de distintos tipos de licencias, entre ellas no solamente las licencias maternales, sino también las parentales y las paternales. Y bueno, al respecto, cada diputado y diputada, más diputadas hubieron presentes en ese plenario de comisiones, expusieron al respecto del tema y bueno, de la necesidad de alguna manera de actualizar el tema de licencias en nuestro país. Un tema que va a demandar mucho trabajo en las comisiones y sobre todo el trabajo de los asesores que, bueno, se han abocado a la elaboración, a tratar de unificar. Recordemos, ese proyecto es utilizado como base un proyecto del Poder Ejecutivo presentado el año pasado, hace exactamente un año, y que después tiene a la vista 47 proyectos más de todos los sectores, los diputados de todos los sectores, para consensuar una iniciativa general que esperan sea aprobada antes de fin de año. Así es, y un poco haciendo un repaso de lo que va a ser entonces la agenda legislativa para esta semana cortita, ¿sí? Actividad hasta el miércoles, después ya viene el fin de semana largo. Sabemos que hay una comisión que se va a reunir, la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, ¿no? Sí, así es. Que van a tratar el tema de una reparación económica para las personas. Ahí tenemos la creación de una pensión reparatoria para personas travesti trans. Por lo general, venimos hablando bastante de este tema de las pensiones reparatorias, porque de alguna manera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una pensión reparatoria? Es un resarcimiento económico que otorga el Estado a ciertos grupos de personas que de alguna manera sufrieron una vulneración en sus derechos humanos. Entonces uno dirá ¿por qué el Estado tiene que reparar económicamente a esas personas? Bueno, porque el Estado tiene el deber de garantizar la igualdad de derechos para todas las personas. Este grupo de las personas travesti trans históricamente siempre fue un grupo que estuvo marginado, que estuvo excluido, que siempre sufrió muchísima discriminación, y el Estado, a través de distintas políticas públicas, como por ejemplo a través de la ley de cupo laboral travesti trans, empieza a darle de alguna manera un respiro a este colectivo, ¿no? Empieza a incorporarlos dentro de la sociedad que históricamente siempre los tuvo en discriminación, los marginó históricamente, ¿no? Históricamente estuvieron prácticamente relegados en su gran mayoría a la prostitución, en muchos casos. Sí. De hecho, no es casualidad que la expectativa de vida es hasta los 35 años. Sí, totalmente, sí, así es. Y bueno, esa es la idea, la intención reparadora de otorgarles una pensión a un colectivo que es bastante reducido en última instancia, por eso, y lo remarcan esa
consideración respecto de quienes establecen que, bueno, ponen reparos a que, bueno, una pensión más de parte de un Estado que no tiene recursos. Pero bueno, se argumenta justamente que se trata de un colectivo muy reducido y bueno, es una iniciativa en este caso que es impulsada por la diputada Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres, es también impulsada por proyectos de la diputada Gabriela Esteves, que es de Córdoba, también del oficialismo, y por la diputada Mara Brauer, también, en este caso es porteña, y también del oficialismo, y bueno, están tratando de consensuar esas tres iniciativas para avanzar en este caso, con una ley reparatoria, y a partir de esta reunión informativa para comenzar a ir preparando el camino hacia un dictamen. Así es, y va a ser una jornada, una comisión informativa por el momento, porque tengo entendido que van a venir distintos funcionarios y representantes de lo que es la diversidad, y bueno, van a estar hablando un poco respecto a esta pensión reparatoria que se empieza a tratar, a analizar y a debatir aquí dentro de la Cámara de Diputados, por el momento con la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad. Y nosotros llegamos al final del programa, gracias por compartir con nosotros. José, gracias y nos volvemos a encontrar mañana. Hasta luego. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Una empresa. Y son todas, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.